Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues dando continuidad a nuestras clases virtuales, entonces vamos a seguir con nuestra temática de los profetas menores. Vamos en primer lugar a colocarnos en la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que guíe nuestra vida, que guíe nuestro corazón. Pidámosle al Señor que sea Él haciéndonos vivir con intensidad este tiempo de confinamiento y particularmente esta Semana Santa que en el día de hoy estamos iniciando. Que sea el Espíritu de Dios adentrándonos en el misterio pascual de Cristo para que nosotros podamos entender, sumado a la realidad que vivimos en el mundo a nivel mundial, podamos entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que a la luz de esta palabra que vamos a compartir en esta noche, seamos nosotros los primeros en ser alcanzados por ella, en ser renovados, en ser restaurados. Ven Espíritu de Dios y llena nuestras vidas, llena nuestras familias. Ven Espíritu de Dios a colocar esperanza en nuestros corazones. Ven a inflamar Espíritu Santo nuestra fe. Y ante todo, ven Espíritu de Dios a llenar nuestro corazón de amor. Tener la certeza y tener la seguridad, Espíritu de Dios, de que tú estás siempre con nosotros. Y de que sin importar la tragedia y sin importar, Señor, la fatalidad, que pueda aventurarse, que pueda venir, Señor, a nuestras vidas, tú nunca nos abandonarás. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti, porque lejos de ti, Señor, como lo dice tu palabra, nada podremos hacer. Y como también nos lo recuerda el apóstol San Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, Espíritu de Dios, ven a nuestros hogares, ven a nuestras familias, llénanos de ti, Señor, y jamás permita, Señor, que la oscuridad, que la impotencia reine en nuestra vida, porque tú estás, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacerlo mejor, ayúdanos a dar lo mejor en cada situación cotidiana que vivamos, y que todo lo que hagamos, Señor, sea sellado con tu preciosísima sangre y nuestras familias también, para que lo hagamos siempre alabándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos nosotros a ver eh, al profeta Joel y vamos a ver al profeta Amós. Como se demora un poco en subir los videos, entonces vamos a procurar que sean videos muy cortos para que no se demore tanto subiendo a la red. Entonces, empecemos con el primer profeta Joel, que dicen los historiadores que lo podemos ubicar en el año 750 a.C. o lo podemos ubicar después en el año 500 a.C. Debido a que en el libro de Joel no se mencionan algunos acontecimientos de la historia de Israel, entonces dice que puede ubicarse como en esos dos espacios. Pero ¿qué es lo más importante del profeta Joel? Él es conocido como el profeta del día de Yahvé, como el profeta del día del juicio, como el profeta de la revelación de Dios que se manifiesta para juzgar a su pueblo, ¿sí? Juzgar a su pueblo al final de los tiempos, para que pedirle cuenta de qué es lo que ha hecho. Y pienso que particularmente la meditación de estos profetas pues fue algo muy providencial, algo que el Señor pues nos permitió vivir estando nosotros pues confinados y viviendo una situación de estas, porque si bien vamos a ir viendo todos estos textos bíblicos de los profetas menores, nos van a hablar de eso, nos van a hablar del cambio, nos van a hablar de cómo la humanidad, de cómo el pueblo de Israel iba por mal camino y que de una u otra manera se iba a requerir que vinieran todos estos acontecimientos crueles, el destierro a Babilonia, el que cayeran presa de otros pueblos, de otras naciones, de los persas, de los griegos después, y finalmente van a caer en manos de los romanos, de todo eso, para poder escarmentar, porque resulta de que es muy difícil la persona que escarmienta por cuenta de los demás, sino que siempre
tenemos que vivir la situación difícil para lograr entender esa realidad. Lo veo yo, por ejemplo, en mi vida, en la comodidad que puedo tener de mi casa y pensar en tantas personas que no tienen eso. Pensar, por ejemplo, en las personas en las cárceles donde el trato es bastante a veces inhumano con ellos y son realidades entonces muy complejas, pero que al estar uno, digamos, encerrado y que te digan no puedes salir, ¿sí? Entonces ya te lleva a ti a ponerte en los zapatos del otro y a entender el dolor del otro. Entonces, los profetas nos van a hablar de eso. Entonces miremos este primer texto, el capítulo 1 del profeta Joel, versículos 13 al 20, miremos qué es lo que dice. Vamos a colocarle mucha atención y pidamos al Espíritu Santo que grabe estas palabras en nuestro corazón. Vístanse de luto, sacerdotes, lamentense, ministros del altar, vengan a dormir a esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo de Dios ofrenda y libación. Proclamen un ayuno y convoquen a la asamblea. Reúnan a los jefes y a todos los campesinos en el templo del Señor su Dios, e invoquen al Señor. ¡Ay, qué día! Porque está cerca el día del Señor. Llegará como azote del Todopoderoso. ¿No están viendo cómo falta en el templo de nuestro Dios la comida y la fiesta y la alegría? Se han secado las semillas bajo los terrones, los silos están desolados, los graneros vacíos, porque la cosecha se ha perdido. Como muge el ganado, las manadas de vacas están inquietas, porque no quedan pastos y las ovejas lo pagan. A ti, Señor, te invoco, que el fuego ha consumido los pastos de la llanura, el calor ha quemado los árboles silvestres, hasta las bestias del campo rugen a ti, porque están secas las corrientes de agua, y el fuego ha consumido los pastos de la llanura. Qué interesante es esta palabra de Dios. ¿No están viendo cómo falta en el templo de nuestro Dios la comida y la fiesta y la alegría? Qué interesante, o sea, qué profundo es cómo el Señor nos habla en estas realidades. Realidades en donde la podemos vivir cada uno de nosotros, donde tenemos que vivir como en austeridad, donde tenemos que por ahora privarnos de hacer fiestas con los amigos, con la familia, donde tal vez cuando tú ves las noticias todo es un panorama desolador, no hay alegría, sino desesperanza, sino tristeza, ¿sí? Qué interesante es ver cómo el Señor advierte esto, porque está cerca el día del Señor y sin hablar de cuestiones apocalípticas o mucho menos meter miedo a las personas como muchas personas han querido contextualizar esto, que ya llegó el fin del mundo, que esto definitivamente se va a acabar. No, es darnos cuenta de que nuestra realidad de seres humanos, de que estamos vivos, pues se puede acabar en cualquier momento. Y cuando ustedes y yo pues pasemos de este mundo al otro, vamos a tener un juicio. La cuestión es, queridos hermanos, sin preocuparnos si el mundo se va a acabar en un mes, sin preocuparnos si el mundo se va a acabar en 20 años, es si estamos realmente preparados, si nuestro corazón realmente está dispuesto a cambiar aquellas cosas que sabemos que están mal en nosotros. Esas cosas que definitivamente tenemos que empezar a cambiar porque esta pandemia nos pone a nosotros como en una cuestión bastante frágil, porque si bien han dicho de que mueren, los más afectados son los ancianos, pues también tenemos jóvenes muriendo, también tenemos niños muriendo. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos esa reflexión para nuestro día a día, empezar a cambiar, empezar a mejorar, a pedirle al Señor que nos ayude, a pedirle al Señor que nos ayude. En ese sentido, vamos a meditar por el tiempo en cámara y en internet. Les dejo para meditar este texto, que es la primera lectura que se comparte todos los años en el miércoles de ceniza. Esa lectura que nos dice, rasguen el corazón y no las vestiduras, hagan llanto, ayunen, ayunen.
Pídanle al Señor que cambie, cambiar nuestras actitudes, cambiar. Entonces, esto para que lo meditemos en este tiempo y le pidamos al Señor que nos ayude, que realmente nos ayude de cara a vivir ese triduo pascual, jueves, viernes, sábado, domingo de resurrección, que podamos reflexionar, que podamos cambiar, que le pidamos al Señor con todo el corazón que nos ayude a mejorar, a ser cada día mejores. Miremos el capítulo 3 del profeta Joel, ¿sí? Este texto que de pronto puede sonar muy conocido para nosotros. Escuchemos con atención. Después derramaré mi espíritu sobre todos, sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. También sobre criados y criadas derramaré mi espíritu aquel día, haré prodigios en cielo y tierra, sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor grande y terrible. Todos los que invoquen el nombre del Señor se librarán en el monte Sión, quedará un resto, lo dice el Señor, en Jerusalén los supervivientes que Él convoque. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto es retomado o lo coloca el evangelista Lucas en los Hechos de los Apóstoles en la boca de Pedro. ¿Se acuerdan el primer discurso de Pentecostés, la mañana de Pentecostés? Cómo viene el Espíritu Santo, cómo la gente pues se burla de los apóstoles creyendo de que es que están borrachos porque los escuchaban hablar en otras lenguas. Y entonces empieza Pedro diciendo: habitantes de Jerusalén y todos los que nos escuchan, lo que está pasando aquí no es que nosotros estemos borrachos, sino que se está cumpliendo la escritura. Y Pedro cita este texto. Pedro cita este texto del profeta Joel. Es la efusión del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda y nos ayuda. Y en el caso de los apóstoles, esa tristeza, ese de pronto no querer hacer las cosas, no querer salir a evangelizar, ese de pronto quedarse ahí como en la desesperación o en la derrota, es el Espíritu Santo transformándolos para que hablen y hablen con palabras que lleguen al corazón. Porque eso se nos narra en ese primer discurso de Pedro. Dice que las personas sintieron que esas palabras les llegó al corazón y quisieron la necesidad de convertirse. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer para abrazar eso de cual ustedes nos están hablando? Qué bueno que le pidamos al Espíritu Santo también que nos llene. Le pidamos al Espíritu Santo que nos fortalezca en estos momentos tan difíciles. Porque, queridos hermanos, a veces se vuelve difícil la convivencia, el estar encerrados, el vivir en este confinamiento. A veces es difícil, es duro, pero el Espíritu Santo puede venir en nuestra ayuda para que nosotros salgamos adelante y para que también testimoniemos, al igual que los apóstoles, aquella mañana de Pentecostés, a tantas personas que hoy, y hoy más que nunca, cuando el mundo se encuentra en una pandemia, están como nuevamente avivando esa sed de Dios, como ya se les ha quitado algunos ídolos de la farándula, del fútbol, del deporte, como ya no está el mundo del espectáculo en su gran boom, sino que se han cancelado todos estos eventos masivos. Entonces las personas empiezan a buscar al Dios verdadero. Desafortunadamente, algunos pues siguen como refugiándose en el dinero, pero hoy hay en el corazón de las personas un profundo anhelo del Dios verdadero, como lo dice el salmista: tengo sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo, queridos hermanos. Entonces, el Espíritu Santo nos puede ayudar en eso. Y ya, o sea, estos, como son profetas menores, pues estos son, la verdad, textos muy cortos, solo consta de 4 capítulos. Y en el capítulo 4 de Joel se nos va a hablar de ese día de Yahvé, del juicio de las naciones, pero también se nos habla de la restauración. Esto va a ser muy típico de cada uno de estos profetas.
Miren, no solo se queda en el castigo, no solo se queda en la destrucción, no solo se queda en el hambre, sino que el Señor va a restaurar. Y yo en fe y en esperanza creo que el Señor va a hacer algo nuevo, ¿sí? Puede que las transformaciones no las vamos a ver como tal palpables, recién pasado pues esto que empieza pues a requerirnos tiempo, pero sí algo va a cambiar en el mundo, queridos hermanos, algo va a cambiar en el mundo. Porque cuando uno ve la historia de las personas, cuando uno medita la propia vida de uno, solo es hasta que nos vemos sumergidos en la prueba más dura, más profunda, cuando empezamos a valorar la vida, cuando empezamos a buscar de Dios, cuando empezamos a darle la importancia que Dios quiere. Les recomiendo esa hermosa homilía, ese mensaje del Papa Francisco antes de dar la bendición Urbi et Orbi, ¿sí? Con el Santísimo hace unos días, ¿sí? Cuando el Señor nos dice, cuando el Papa Francisco nos dice, no es el momento de tu juicio, Señor, es el momento de nuestro juicio, de dejar de colocar nuestros ojos y nuestra vida en función de las cosas pasajeras y empezar a colocar nuestros ojos y nuestra vida en lo más esencial. Porque esta tormenta, lo decía el Papa Francisco, esta tormenta que golpea la barca en la cual estamos todos, ¿no? En la cual estamos todos como humanidad, ha dejado al descubierto los problemas más grandes que tiene nuestra humanidad. Y uno de ellos es la injusticia, y uno de ellos es la corrupción, y uno de ellos es la brecha social entre ricos y pobres, queridos hermanos. Entonces son cosas que van a empezar a cambiar y que ustedes y yo pues tenemos que ser los primeros en hacerlo. Miremos así rápidamente al profeta Amós. También se ubica en el año 750 a.C. y se le dice que es el profeta más antiguo de los profetas del reino de Judá. Acuérdense de que después de Salomón, con el cisma entre Roboam y Jeroboam, estamos hablando de dos reinos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Entonces, Amós es de los profetas pues, de Judá. Y mira, Amós nuevamente lo que nos dice, es el profeta de la recriminación de las naciones. El profeta que recrimina lo mal que se están comportando las naciones de aquel entonces. El profeta que echa en cara la injusticia. El profeta que echa en cara el que se pase por encima de todos. El profeta que echa en cara de que no se esté haciendo correctamente las cosas, ¿sí? De que se estén tramando alianzas con los demás, de que se esté buscando siempre hacer el mal y ante todo esa persecución del hombre que durante toda la historia ha existido, del querer más, del querer más, del querer poseer más, del querer tener el poder, del querer tener riquezas. Todo eso lo va a denunciar el profeta Amós para ver si podemos cambiar. Pero mira, vamos a el capítulo 4 del profeta Amós, versículos 6 y 13. Miremos qué es lo que nos dice este texto, que es también pues como muy diciente. Y ojalá eso no nos pase a nosotros, habrá que ver pues cuando pase el tiempo. Aunque yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y en todas sus poblaciones, los privé de pan, no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Aunque yo les retuve la lluvia 3 meses antes de la cosecha, hice llover en un pueblo sí y en otro no, en una parcela llovió, otra sin lluvia se secó. De 2 o 3 pueblos iban a otro para beber agua y no conseguían calmar su sed, no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Los herí con la sequía y el gusano, sequé sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares, los devoró la langosta, pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Les envié la peste egipcia, maté a espada a sus jóvenes, con lo mejor de su caballería, hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento, pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Les envié una catástrofe tremenda como la de Sodoma y Gomorra, y fueron como un palo humeante sacado del incendio, pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor.
Por eso así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a enfrentarte con tu Dios. Porque Él formó las montañas, creó el viento, descubre al hombre sus pensamientos, hizo la aurora y el crepúsculo, y camina sobre las alturas de la tierra. Se llama Señor Dios Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos que este texto está muy marcado por ese pensamiento del judío, donde todo lo que ocurre, lo bueno y lo malo, es porque Dios así lo ha permitido, es porque Dios así lo ha mandado. Es el pensamiento pues del judío, pero pues nosotros sabemos de que Dios en su infinita bondad busca lo mejor para nosotros. Que si vivimos situaciones como la que estamos viviendo, no es porque Dios la haya mandado, ¿no? Es porque de golpe no hemos sabido vivir en el planeta que se nos ha regalado y que se nos ha confiado. Porque de golpe hemos destruido los bosques, porque de golpe en una economía que solo conoce de ganancias y nunca de retribuir y reforestar el planeta y a ver qué hago con esta tierra que estoy explotando, cómo puedo alivianar todo el daño que estoy haciendo, no, sino que empezamos a destruir, a destruir, a destruir, a meternos en el hábitat de los animales, ¿sí? Miren los animales cómo empiezan a bajar a las ciudades y cómo empiezan a tomar como posesión de lo que antes era suyo. Entonces hay que hablar de una economía sostenible porque si no, esto nos lleva a nosotros al fracaso y a situaciones como las que vivimos. Esto no es enviado de Dios. Esto simplemente es algo que se nos salió de las manos a nosotros mismos, que se nos salió de las manos a nosotros mismos. Y entonces tenemos que entender eso para lograr enmendar el gran daño que hemos hecho. ¿Qué es lo que sí podemos sacar de esto? De que a partir de este problema, si nos convertimos a Dios, a aquel que ha querido lo mejor para nosotros y a través de su palabra nos ha dicho cómo actuar, cómo hacer las cosas, cuidando del medio ambiente, ayudando al prójimo, pensando en el otro, no siendo vanidosos, no siendo acumuladores de cosas, ¿sí? De esa manera podemos convertirnos a Dios, pero mira que al pueblo de Israel no le bastó vivir con todas esas cosas, ¿sí? El hambre, el que enviara plagas, el que pasaran sed, el que pasaran necesidad. Dice, no se convirtieron a mí, lo dice el profeta Amós en este capítulo 4, no se convirtieron a mí. Y entonces termina esto diciendo, entonces prepárate para enfrentar a Dios. Es una palabra pues bastante fuerte. Prepárate para enfrentarte a Dios. A aquel que lo ha hecho todo. A aquel que lo ha dispuesto todo. Y eso pues debe ser una cosa bastante fuerte, queridos hermanos, ¿sí? El ya no tener nada, sino el ir con nuestras malas obras delante de la presencia de Dios. Porque tantas cosas que pasaron en nuestra vida, tantas situaciones y no supimos reflexionar, mira. Este es un tiempo propicio para hacerlo. Este es un tiempo propicio para cambiar nuestra vida. Que no lo olvidemos nunca. Que estuvimos confinados, que vivimos un poco de tiempo en la austeridad, para que empecemos a cambiar nuestros hábitos y dejemos de vivir en la opulencia y empecemos también a pensar y ayudar al otro, porque el ayudar al otro también es causa de que nosotros podamos salir adelante como nación, como país, en el mundo entero. Y de esto también nos va a hablar el profeta Amós. Vamos a mirar estas dos partes del capítulo 5 del profeta Amós. Miremos lo que dice del versículo 4 al 15. Así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. No busquen a Betel, no vayan a Gilgal, no se dirijan a Berseba, que Gilgal irá cautiva y Betel se volverá Ben a Ben. Busquen al Señor y vivirán, y si no, a la casa de José penetrará como fuego y devorará a Betel sin que nadie la apague.
Ay de los que convierten la justicia en veneno y arrastran por el suelo el derecho. Odian al que juzga rectamente en el tribunal y detestan al que testifica con verdad. Por eso, por haber pisoteado al pobre exigiéndole un tributo de grano, si construyen casas de piedras talladas, no las habitarán. Si plantan viñas selectas, no beberán de su vino. Porque yo conozco sus muchos crímenes e innumerables pecados oprimen al inocente. Aceptan sobornos, atropellan a los pobres en el tribunal. Por eso se calla entonces el prudente, porque es un momento peligroso. Busquen el bien y no el mal y vivirán, y estará realmente con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, como ustedes dicen. Odien el mal, amen el bien, restablezcan en el tribunal la justicia, a ver si se apiada el Señor Dios Todopoderoso del resto de José. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, entonces el profeta hace una radiografía en aquel entonces de Israel y hoy de esto. Busquen el bien, dejen de obrar el mal, dejen de obrar el mal, practiquen la justicia, pero ustedes tienen el derecho por el piso, aceptan sobornos, queridos hermanos, la corrupción, mira, hoy tantos médicos en los demás países y más aquí en Colombia, que se enfrentan a esta pandemia, no tienen ni siquiera los equipos suficientes para protegerse de ese mortal virus. ¿Mm? Cuando vamos a ver, entonces, uy, ¿qué es lo que ha pasado? Resulta de que a los médicos los han tratado muy mal. Resulta de que unas personas que deberían de tener un buen salario no se les paga, ¿sí? No se les paga. Resulta de que algunos de esos médicos llevan esperando el sueldo hace 3 meses. O sea, es la injusticia y es la corrupción la que nos ha jodido. Y tenemos un sistema de salud que hay que decirlo, queridos amigos, es paupérrimo. Es paupérrimo. Si tuviéramos algo medianamente mejor, no tendríamos tanto miedo de hacerle frente a una situación de estas. Y que el Señor se apiade y tenga misericordia de nosotros en esta situación, para que muchas personas salven la vida con esto que se está haciendo, con este aislamiento. Pero si se van a morir personas en gran parte, es porque el sistema de salud en nuestro país es terrible, queridos hermanos, es terrible. Entonces, mira, de esto nos habla Amós, de esto nos habla el profeta Amós. Ahora, Dios le cambió el corazón a una persona para decir que robe, para decir que haga eso. No, Dios no permite eso. Por el contrario, Dios a través de su palabra nos invita a vivir honestamente. Nos invita a hacer lo que es justo delante de sus ojos. Porque bien se sabe, queridos hermanos, de que cuando una parte de la sociedad está siendo pisoteada, cuando una parte de la sociedad no avanza, pronto afloran los problemas. Los profetas se cansaron de decirle a esos reyes de que por favor dejaran de pisotear al inocente, a todos esos grandes terratenientes en aquel entonces que pasaban por encima de la vida de aquellos que contrataban. Recordemos cuando estuvimos viendo toda la monarquía, cómo muchos reyes oprimían con impuestos a todas las personas, los dejaron en la absoluta pobreza. Y creo que es una realidad que vivimos hoy en el país. Hoy, desafortunadamente, muchas personas les toca escoger si se van a morir de hambre o si se van a morir infectadas por el coronavirus. Ustedes y yo tal vez tenemos la capacidad de subsistir ante una situación como estas, pero hay mucha gente y es grande el porcentaje en nuestro país de la gente que pasa hambre, que vive del diario. Mira el profeta Amós, mira la palabra de Dios cómo nos está hablando en este tiempo para que reflexionemos. Ahora pasemos al versículo, hagamos el salto y pasémonos al versículo 18, ya para ir acabando esta reflexión de estos dos profetas. Ay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué les servirá el día del Señor si es tenebroso y sin luz? Como cuando uno huye del león y se encuentra con un oso,
o se mete en casa, apoya la mano en la pared y lo pica una serpiente. ¿No es el día del Señor tenebroso y sin luz, oscuridad sin resplandor? Yo aborrezco y desprecio sus fiestas, me repugnan sus reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigan, no aceptaré ni miraré sus víctimas cebadas. Retiren de mi presencia el ruido de los cantos. No quiero oír la música de la cítara, que corra como el agua el derecho y la justicia como arroyo inagotable. ¿Acaso en el desierto durante 40 años me trajeron ofrendas y sacrificios, casa de Israel? Tendrán que transportar a Sacud y Kebam, imágenes de sus dioses astrales que ustedes se fabricaron, cuando los destierre más allá de Damasco, dice el Señor, Dios Todopoderoso. No quiero oír la música de su cítara, que corra como el agua al derecho y la justicia como un arroyo inagotable. Queridos hermanos, miren, en eso se basa el culto del Señor, lo anunciaban el profeta Isaías, Jeremías, ahora nos lo sigue anunciando esto. Ahora el Señor se dirige contra esas acciones litúrgicas, que de golpe sí habríamos nosotros participado en muchas de ellas, celebrado la Eucaristía, participado en muchos sacramentos, pero que estaban vacías, carentes de un espíritu de que aquello que vivimos en los sacramentos poder transmitirlo a los demás, porque nos mostrábamos como muy piadosos en el templo, pero de golpe cuando salíamos éramos injustos, éramos avariciosos, éramos mentirosos con los demás. Ahora el Señor quiere que la justicia corra como los ríos. Ahora el Señor quiere que practiquemos el derecho, que se nos note la oración. Mira, estaba leyendo, terminándome de leer en el día de hoy un libro del Padre Ignacio Larrañaga, Itinerario hacia Dios. Y entonces el Padre ahí hace una aclaración de que la oración es fruto de dos amores. Un amor que es vertical y que es el amor que nosotros debemos de tributarle a Dios. Y un amor que también es horizontal y es el amor que debemos brindarle a nuestros hermanos. Porque también nos lo va a recordar el apóstol Juan en su carta. Quien dice que ama a Dios, ¿sí? A quien no ve, pues no puede decir que odia a su hermano, porque entonces está mintiendo. Porque si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves? ¿No? Es un juego de palabras bastante interesante, pero bastante profundo para hoy, para nuestro diario vivir. Hoy que se han cerrado los templos, en esta Semana Santa que lo vamos a vivir la mayoría de nosotros en las casas, en nuestros hogares, valga y sea esta la oportunidad para ofrecer nuestro